Muy buenas noches. Vamos a dar inicio al programa de esta noche que promete ser muy candente. Así que ajustémonos los cinturones y oremos. In nomine Patri et Filio Spiritui Sancto. Amén. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micaele Arcangelo, defende-nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium, impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, cuia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtudem infernum detrude. Amén. In nomine Patri et Filio Spiritui Sancto. Amén. Y nos colocamos igual bajo el auxilio de San José, que en el día miércoles pues celebramos siempre a San José. Gracias por el si se escucha en unión de oraciones. Vamos a avanzar. Pues en la noche de hoy he querido presentar a ustedes dos situaciones que tienen que ver con todo lo que está desarrollándose en el mundo. Esta desorientación diabólica y que nos va a llevar, obviamente, a tener toda la esperanza y confianza solo en Dios. No voy a poder revelar todo simplemente por dos aspectos. Uno, que es vomitivo el inicio de este programa en cuanto a la información que voy a compartir con ustedes, que están en muchos medios, y tampoco es apto para el espíritu. La recomendación que voy a hacer es no se adentren tanto en el primer tema que voy a hablar, ya que es parte del juego del enemigo. Estamos en una guerra sobrenatural. Y por un par de días, no más, he sido pues ese filtro que he tenido que revisar ciertos archivos, videos, etcétera, información, porque es el caso dentro de la misión, pero que estoy seguro que no muchos de ustedes tendrán el estómago para aguantarlo. Uno de estos es el caso Epstein y la élite satánica. Para esto quiero empezar con un pequeño video que lo vamos a ver inmediatamente. ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! En 2009, la modelo mexicana Gabriela Rico salió corriendo de un hotel donde se realizaba una fiesta privada de élite, gritando algo increíble. Todo el mundo pensó que estaba loca y desde entonces no se la vio más. Probablemente nunca sabremos con certeza qué pasó con Gabriela ni a qué se refería, pero desde luego, ahora hay muchas más razones para creerla. El gobierno de Estados Unidos ha publicado más de 3 millones de documentos del archivo de Epstein un mes después de la fecha límite, con más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes que confirman las peores sospechas. Estamos gobernados por psicópatas sin escrúpulos, por una oligarquía criminal para los cuales el resto de humanos solo son herramientas prescindibles para satisfacer sus más oscuras perversiones. Las oscuras historias que hasta hace poco parecían una leyenda urbana se están confirmando como reales. Stanley Kubrick ya nos lo avisó en Eyes Wide Shut, pero a pesar de ello, seguimos sin estar preparados para una revelación de esta magnitud. No será fácil de asimilar para muchos que los hombres más ricos y poderosos del planeta tenían una isla donde cometían los crímenes más atroces que se puedan imaginar, incluyendo pedofilia, tráfico humano, tráfico de drogas e influencias, homicidios, torturas o canibalismo. Y no es fácil de asimilar porque esos mismos hombres son los que toman las decisiones que guían nuestras vidas. Dirigen países, multinacionales, ejércitos y son dueños del mundo digital en que nos movemos.
Lo que estamos viendo no es la suma de escándalos personales, ni la perversión privada de un par de millonarios enfermos. Lo que ha salido a la superficie es algo mucho más oscuro, una radiografía del funcionamiento real del poder en el capitalismo occidental. Y esto es algo realmente difícil de aceptar, pero ya no es una teoría de la conspiración, es un caso real con pruebas y víctimas reales, víctimas que como Gabriela han sido anuladas de diversas formas. Far too long, survivors like me have been dismissed, silenced, are told that our pain was exaggerated or fabricated. Let me be clear. This is not a hoax. Y durante todo este tiempo, la misma extrema derecha que financian estas élites para mantenerse en el poder, se han dedicado a construir un relato ficticio que señalaba a las personas del colectivo LGTBI como pedófilas o a los migrantes como violadores. Pero la realidad es que en los archivos Epstein no aparecen minorías ni excluidos, sino hombres ricos, blancos y poderosos. Hombres poderosos y perversos que han sido utilizados y chantajeados por Israel. Sí, escuchas bien. Los archivos desclasificados muestran que Jeffrey Epstein era un agente de la inteligencia israelí, el Mossad. La estrategia sería poner un anzuelo a todas las élites sociales y políticas de Occidente para tener vídeos, mensajes e imágenes con las que extorsionarlos eternamente. Y parece que muchos picaron. Bien. Esto realmente es una síntesis de esta élite satánica del estado profundo. Y como les comentaba al inicio, realmente no es placentero informar al respecto, ni tampoco les recomiendo que investiguen por curiosidad. Es no solo vomitivo, es una situación preternatural. Y ante esto, pues que corrobora todo lo que hemos estado avisando a ustedes del peligro de esta guerra espiritual, y tiene que ver también con la iglesia profunda. En estos millones de documentos, miles de videos, etcétera, nadie se salva, ya que están expuestos incluso la realeza y políticos a todo nivel. Ante esto, les recomiendo, y yo voy a leer al profeta Ezequiel en el capítulo 33, versículos 25 al 29. Para todos aquellos que desafortunadamente han caído en estas garras del demonio. Nos dice el profeta: vosotros los que coméis carne con sangre y alzáis los ojos hacia vuestros ídolos y derramáis sangre, ¿acaso vosotros habéis de poseer el país? Confiáis en vuestras espadas, cometéis abominación, y cada cual contamina a la mujer de su prójimo, y pensáis ser herederos del país. Así les hablarás. Esto dice Yahvé, el Señor. Por mi vida que los que están entre las ruinas caerán a espada, y los que se hallan en el campo los daré como pasto a las fieras, y los que están en lugares fuertes y en cavernas morirán de peste. Haré del país un desierto y una soledad, se acabará la soberbia de su poder, y las montañas de Israel quedarán asoladas, porque no habrá quien pase por ellas. Y conocerán que yo soy Yahvé, al convertir yo el país en desierto y desolación, a causa de todas las abominaciones que han cometido. Y es importante igual para nosotros, que tratamos de ser parte de ese remanente, recordar lo que San Pablo le dice a los Efesios. Porque para nosotros la lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los poderes mundanos de estas tinieblas, contra los espíritus de la maldad en lo celestial. También el Señor ya nos dice en el libro del Deuteronomio: sed fuertes y valerosos, no temáis ni os amedrentéis ante ellos, porque contigo marcha Yahvé tu Dios, quien no te abandonará ni te desamparará.
está en el capítulo 31, versículo 6 del Deuteronomio. El mayor peligro que enfrentamos hoy como iglesia remanente o que tratamos de ser fieles no es la persecución externa, no es todo esto que apenas en síntesis he colocado y hablamos del tema, ya que la iglesia, recordarán, ha soportado emperadores, revoluciones, cárceles y martirios. Pero hoy por hoy nos enfrentamos al peligro mayor que ya lo veía San Agustín, que nos estamos enfrentando contra el mismísimo anticristo. Y uno de esos peligros dentro de la iglesia es la confusión interna. Sobre la iglesia profunda, recordarán ustedes en Akita, la Santísima Virgen María nos dijo: al igual que Judas, el último papa venderá a Cristo al enemigo. Por lo tanto, la era del papa anticristo vendrá pronto. El padre Elías Mary Mills, norteamericano franciscano de la Inmaculada, revela que el padre Yasuda, director espiritual de Sor Agnes Sasawaba, la vidente de las apariciones marianas de Akita, escribió un libro transcribiendo los mensajes recibidos por ella en 1973, el cual ha sido traducido en parte, revelando un contenido explosivo. En el tercer mensaje dado por la Virgen a Sor Agnes, el 13 de octubre del 73, que era aniversario del milagro del sol en Fátima, ella le dice: al igual que Judas, el último papa venderá a Cristo al enemigo. Por lo tanto, la era del Papa Anticristo vendrá pronto. También, ya que recordarán que, como nos dice el profeta Amós, el Señor nunca hace nada sin revelar a su pueblo. Y esto el Señor también nos habla a través de otro profeta. Dice: ni un solo hombre de entre ustedes está tan limpio de alma que pueda juzgar a otros en mi nombre. Pero sepan esto: aquellos de ustedes que son leales a mí y que me siguen y que siguen mis enseñanzas tendrán que soportar mucho sufrimiento cuando tengan que presenciar la mayor abominación maligna que enfrente el mundo. En el nombre de la justicia social y la compasión social, el falso profeta establecerá una iglesia moderna, lo que el mundo creerá que será para evangelizar. Esta iglesia será vista alcanzar a todos los pecadores y abrazar a todos aquellos pecadores cuyos pecados no son aceptables por mí. Ustedes, nos dice el Señor, mis amados seguidores, serán vistos como una secta herética, porque continuarán proclamando la verdad. Todos los intentos de permanecer fieles a mí serán atacados vigorosamente. Ustedes serán marginados y declarados ser disidentes, derechistas. Cualquier intento de retener las tradiciones de las sagradas ceremonias será ignorado. El poder de aquellos que extraviarán a mi iglesia en la tierra no puede ser subestimado, ya que millones de siervos abrazarán la nueva falsa doctrina. Ellos equivocadamente creerán que esta nueva doctrina es una forma de evangelización. Su apoyo como siervos dispuestos de la abominación lo hará difícil para aquellos cristianos que conocen la verdad. Sus voces serán como susurros en medio de los gritos de aquellos que se convertirán en esclavos de las mentiras creadas en mi nombre. Mientras mis seguidores, continúa la profecía, se expanden y crecen, serán como pobres y subirán el monte Calvario, desnudos, con nada más que su fe. Mientras que ellos mantengan la llama de mi luz viva en mi iglesia, mi verdadera iglesia, nunca se desviarán de la verdad y cargará sobre sus espaldas una pesada cruz. Esta es la cruz de la salvación, porque en sus pobres, cansadas espaldas
cargarán los pecados de aquellos que me abandonaron. Su parte será difícil. Por su amor por mí sufrirán por otros, con el fin de salvar sus tristes almas. Aquellos de ustedes que idolatran a la bestia y que sigan al falso profeta en la nueva religión mundial, serán arrojados en las llamas ardientes del infierno, vivos junto con estos dos. Hasta ahí el mensaje que fue dado a un profeta. Hoy por hoy me ha parecido oportuno igual tocar un tema que lo considero y muchos lo consideran trascendental. Es lo que está pasando desde el Vaticano en relación a la tradición. Hay un mensaje que no es tan oculto, pero lo que nos dicen es cisma para ti, pero no para mí. La Fraternidad San Pío X, León XIV y la mentira del Vaticano. La Roma moderna acoge hoy a herejes, cismáticos y comunistas, mientras persigue a los católicos tradicionales. Pueden ver ustedes en la foto a León XIV y el patriarca cismático Bartolomé I, que se abrazan en el balcón del patriarcado tras una liturgia divina en la iglesia patriarcal de San Jorge en Estambul. Esto fue el 30 de noviembre de 2025. El 2 de febrero, no hace mucho, la Fraternidad San Pío X anunció públicamente que el 1 de julio se celebrarán nuevas consagraciones episcopales. El superior general, el padre Davide Pegliariani, afirma que solicitó una audiencia, volvió a escribir para explicar la necesidad, recibió una carta de la Santa Sede que en modo alguno respondía a las peticiones de la fraternidad. Ya al respecto, Su Excelencia Monseñor Vígano manifiesta que la decisión de la Sociedad Sacerdotal de San Pío X de consagrar nuevos obispos el próximo 1 de julio demuestra la imposibilidad de cualquier diálogo con la Santa Sede. La negativa del Vaticano de acompañar las peticiones de la fraternidad confirma un doble rasero. Por un lado, la sinodalidad abre el camino al cisma, sin que esto constituya un problema ni para quienes la imponen desde arriba, ni para quienes la sufren desde abajo. Por otro lado, una fraternidad sacerdotal de ortodoxia segura se ve privada del permiso para consagrar nuevos obispos, precisamente porque no se ha comprometido con la revolución conciliar, de la cual la sinodalidad es la máxima expresión. Cuando la jerarquía se convierte en cómplice de la demolición de la Iglesia, la única solución es apelar al estado de necesidad y garantizar la sucesión apostólica para el bien de las almas. Nada ha cambiado desde 1988 e incluso podemos decir que la situación ha empeorado dramáticamente. Por ello, expreso mi pleno apoyo a la decisión tomada por la Fraternidad de San Pío X. Hasta aquí el mensaje que dio Monseñor Vígano. Los próximos meses obligarán a la maquinaria del Vaticano II a volver a mostrar sus cartas en público con el mismo patrón habitual. Truenos contra la tradición, voces suaves para el cisma, sonrisas para el régimen chino, lenguaje amable para la separación oriental y una alergia permanente a la verdad cada vez que la nueva teología ecuménica de Roma empieza a contradecirse a sí misma. La Fraternidad Sacerdotal San Pío X ha dicho efectivamente, Roma no proporcionará lo que la crisis exige, así que debemos hacerlo nosotros. Una de las preguntas que puede surgir es, ¿intentará León XIV castigar ese acto de supervivencia mientras sigue tolerando, validando o incluso absorbiendo canónicamente actos
que habrían sido tratados como auténtico cisma en cualquier siglo católico sensato? ¿O permitirá que la Fraternidad San Pío X se desvanezca? Ya toparemos ese asunto luego. Lo último que se sabe hoy día es que el cardenal Víctor Tucho Fernández recibirá la próxima semana en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe al padre Davide Pegliarini, superior general de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Lo anunció en la cuenta de Substack de Pilar el 4 de febrero. Veremos lo que sucede, estaremos muy atentos, ya que de esto depende muchas cosas, como lo vamos a ver. Pero algo que hemos hablado en este canal es que la nueva teología del Concilio Vaticano II, con sus medios de salvación fuera de la Iglesia, es algo grave. Y muy pocos la entienden. Para comprender la crisis actual, debemos partir del cambio radical que supuso el Concilio Vaticano II, con una nueva Iglesia y un nuevo rito. Los documentos del concilio introdujeron una nueva teología ecuménica que habría sido impensable para los papas anteriores al concilio. El Concilio Vaticano II enseñó que las religiones y comunidades no católicas pueden ser medios de salvación, lo que contradice directamente el dogma infalible extra ecclesiam nulla salus. No hay salvación fuera de la Iglesia. Mientras que la Iglesia verdadera, la Iglesia de siempre, y ha sostenido siempre que los herejes y cismáticos ponen en peligro las almas, el Concilio Vaticano II afirmó que el Espíritu de Cristo no ha dejado de utilizar las comunidades separadas como medios de salvación. En otras palabras, según el concilio, las sectas protestantes y los ortodoxos cismáticos ayudan a salvar almas a pesar de rechazar la autoridad papal y los dogmas católicos fundamentales. Esta afirmación degrada efectivamente a la Iglesia Católica de ser la única arca de salvación, como lo dijo nuestro Señor, a ser simplemente una opción, o la opción más completa entre muchos caminos cristianos válidos. Por eso les dije en algún programa, estamos perdiendo el tiempo. ¿Para qué ayunos? ¿Para qué penitencias? ¿Para qué tanta oración? Nos vamos al Tíbet, nos ponemos un vestidito medio tomate, tomamos té y nos sentamos a la vista de las montañas y estamos salvados. Por si eso no fuera suficiente, la constitución del concilio Lumen Gentium enturbió aún más las aguas al afirmar que el cuerpo místico de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, en lugar de afirmar rotundamente que es la Iglesia Católica. Esto era un guiño a los protestantes y a los cismáticos orientales, que les dijeron: no se preocupen, ustedes también forman parte de la Iglesia de Cristo de alguna manera. No es de extrañar, pues, que después del Concilio Vaticano II, Roma empezara a tratar a esos grupos como hermanos separados en el camino hacia el cielo, en lugar de como ovejas descarriadas que necesitaban convertirse. Incluso ustedes deben saber que en una investigación que realizamos encontramos una pequeña entrevista que se le hizo al sacerdote polaco que estaba encargado de todo lo que tenía que ver con el proceso de canonización de Santa Faustina Kowalska. En este pequeño video en polaco, él se escandalizaba al ver cómo han cambiado la historia de Santa Faustina, particularmente de las oraciones de la coronilla a la Divina Misericordia. Por ejemplo, en la novena a la coronilla, que la haremos Dios mediante después de la Cuaresma, se dice por la conversión de los hermanos separados. Y no hay tal. En el documento original es por los herejes cismáticos y lo que enseña la Iglesia.
porque Cristo no puede contradecir a su iglesia, ni contradecirse él mismo. Tampoco es por su dolorosa pasión, sino es por la pasión dolorosa de Jesús. Quitaron el nombre de Jesús en la oración de la coronilla. Y claro, cada Radio María se inventa su propia oración y tergiversan, ¿no? Porque el Padre Nuestro es primero, no el credo. Padre Nuestro, Ave María y credo. Y luego es por la Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. No es por la conversión ni nada, ni en propiciación, porque es el acto propiciatorio. Esto es lo que hicieron dentro de los tantos cambios y manipulaciones que han hecho. Esta nueva teología ha tenido consecuencias desastrosas. Si realmente creen que otras religiones son caminos válidos para la salvación, entonces el antiguo celo misionero muere. Los santos de siglos pasados perdieron el tiempo, estaban totalmente equivocados. La Iglesia conciliar abandonó casi por completo los esfuerzos de conversión y en su lugar inició un diálogo interminable con las religiones falsas. No es exagerado decir que la nueva Iglesia del Vaticano II predica, un indiferentismo blando. La idea de que una religión es tan buena como otra. Y sin embargo, en una ironía suprema, a estos mismos comentaristas del Vaticano II, que ni siquiera han leído todos los documentos del Vaticano II del Concilio, les encanta acusar a los católicos tradicionales de cisma, de herejes, simplemente por ser católicos, por rechazar los nuevos errores y aferrarse a la verdad inmutable. La doble moral es evidente. Los no católicos obtienen un pase gratuito al cielo, pero los católicos, apegados a la tradición, son amenazados con el infierno. Las mal llamadas iglesias hermanas ortodoxas y la Fraternidad San Pío X tienen una historia que voy a tratar de compartir con ustedes. Consideremos, primeramente, cómo trata la Roma moderna apóstata a la Iglesia ortodoxa oriental, en comparación de cómo trata a la Fraternidad San Pío X. Las iglesias ortodoxas orientales se separaron de Roma hace más de 1000 años, rechazando la supremacía papal y varios dogmas. Según cualquier definición tradicional, son cismáticos formales. La pregunta es, ¿acaso los llaman así o los llamaron así los papas del Concilio Vaticano II? Por supuesto que no. A los ortodoxos se les halaga llamándoles iglesias hermanas. A su clero, que opera definitivamente fuera de la autoridad papal, se le ensalza como pastores legítimos de parte del rebaño de Cristo. Las autoridades romanas incluso declaran que las iglesias ortodoxas tienen una misión en el plan de salvación. Sí, hermanos, han escuchado bien. Roma afirma que estas iglesias cismáticas, que se niegan a someterse al papado, desempeñan, sin embargo, un papel positivo en la salvación de las almas. León XIV y su aparato vaticano se desviven por complacer a los ortodoxos y a los protestantes. La intercomunión, antes estrictamente prohibida, ahora se tolera discretamente en la práctica. Y en algunas parroquias que yo he sabido, ya ni tan discretamente. Los obispos conciliares han permitido a los fieles católicos recibir los sacramentos de sacerdotes ortodoxos
y viceversa. Incluso muchos van a actos protestantes, ¿no? Porque ahora se casan, entre comillas, católicos con protestantes en un templo protestante. Y claro, los católicos van y no saben que no deberían ir bajo pena de pecado. Pero hoy abundan los gestos ecuménicos. Hace solo unos años el Vaticano añadió santos no católicos al calendario católico. Francisco, por ejemplo, inscribió a los 21 mártires ortodoxos coptos asesinados por el ISIS como mártires de todos los cristianos en el martiriologio oficial, a pesar de que esos hombres no murieron por Cristo y como miembros de la Iglesia Católica. Incluso nombró a un monje ortodoxo, San Gregorio de Narek, que vivió y murió fuera de la unidad católica, lo hizo doctor de la Iglesia Católica. Y hoy, pues, no es vano decir, si, por ejemplo, para nombrar a Santa Juana de Arco tomó 500 años como para nombrarla santa, o a Santa Bernadette de Soubirous en Francia, casi 200 años, ahora son santos súbitos. En la mentalidad conciliar, aparentemente se puede rechazar el papado y seguir siendo santo o doctor, siempre y cuando no se sea un católico tradicional, crítico con el Concilio Vaticano II. Ahora, comparemos esto con la actitud de Roma hacia la fraternidad San Pío X, una fraternidad sacerdotal fundada por el arzobispo Marcel Lefebvre, para muchos un santo obispo, para preservar la fe de siempre, preservar la santa misa de siempre, la verdadera doctrina de siempre y la Iglesia de siempre, después del Concilio Vaticano II. A pesar de que muchos, que se llamen tradicionales, ataquen a Monseñor Lefebvre. La fraternidad San Pío X reconoce el papado y reza por el Papa en cada misa. Dirigen capillas y escuelas para mantener viva la fe. De hecho, han hecho todo lo posible por no establecer una jerarquía paralela, ni declarar una sede vacante. Los obispos de la fraternidad no reclaman ninguna diócesis territorial y no tienen autoridad jurisdiccional. Simplemente administran los sacramentos en lo que, con razón, consideran una crisis de fe. Sin embargo, ¿cómo los ha tratado Roma en relación a los ortodoxos, a los protestantes, a los judíos? Pues con décadas de suspensiones, excomuniones y acusaciones incesantes de cisma e ilegitimidad. Y es penoso porque pues muchos hemos caído en esto, ¿no? Al igual, y lo digo públicamente, al igual del inicio de mi misión, yo también veía raro a la fraternidad San Pío X, y es más, aconsejaba que no vayan allá porque eran cismáticos. Es el precio que uno paga por la ignorancia, porque la ignorancia es atrevida. Una vez que empecé a estudiar me di cuenta de todo lo contrario, y pues a través de este medio pido perdón por el daño que pude haber hecho al inicio de mi apostolado. Pero hoy no es difícil encontrar a muchos que, como yo, apenas ven a sacerdotes con sotana, les llaman herejes, cismáticos. Yo no hacía eso, pero hoy he tenido el desagrado de encontrarme con personas, con misioneros que hemos hecho trabajo muchos años, que apenas ven a sacerdotes, ni siquiera pueden ser de la fraternidad, porque, por ejemplo, en esta novena a la Santísima Virgen María del Buen Suceso, vinieron muchos sacerdotes, obviamente, de la Fraternidad San Pío X, pero también venían sedevacantistas, también venían de la Resistencia, etcétera, y otros que no eran ni de uno ni de otro, pero eran tradicionales. Pero a todos con el epíteto, solo por la sotana, de herejes cismáticos. Durante años, las autoridades del Vaticano exhortaron a los católicos a no asistir a las misas de la Fraternidad San Pío X,
advirtiéndole sobre la mentalidad cismática. Los clérigos de la fraternidad eran tratados como parias, a quienes los católicos obedientes al sistema de la Iglesia profunda debían evitar. Solo a regañadientes en los últimos tiempos Roma reconoció la realidad. Benedicto XVI levantó las excomuniones a los obispos de la Fraternidad San Pío X en el año 2009, pero sin admitir nunca la naturaleza injusta de esas penas. Incluso Jorge Mario Bergoglio concedió a los sacerdotes de la fraternidad la facultad de escuchar confesiones y oficiar matrimonios. ¿Por qué haría eso si realmente creyera Roma que la Fraternidad San Pío X está en cisma? Las propias acciones de Roma admitieron tácitamente que la Fraternidad San Pío X forma parte de la Iglesia al servicio de las almas necesitadas. Un estado de necesidad de facto. Y estamos en una guerra. Pero con su típica hipocresía, extendieron una mano en señal de misericordia, mientras blandían un palo con la otra. Hasta el día de hoy, los funcionarios del Vaticano se niegan a decir que la Fraternidad Sacerdotal San Pío X está en plena comunión. Prefieren términos ambiguos como comunión imperfecta o canónicamente irregular. Esto dista mucho del trato de alfombra roja que dan a los ortodoxos y a los protestantes, y ahora a cualquier pecador, incluso a los que estén casados segunda o tercera vez, mejor dicho, no casados, sino en uniones segunda o tercera vez, les permiten comulgar. Incluso dan comuniones a políticos proabortistas. Lo hacen públicamente, sin reparo. Así que aquí lo tenemos. Los prelados ortodoxos que rechazan rotundamente la autoridad del Papa son celebrados y nunca llamados cismáticos, mientras que el clero católico tradicional, el laico que trata de vivir una vida tradicional, que reconoce a la silla de Pedro, al papado, pero que se resiste a sus errores modernistas, es vilipendiado y tildado de cismático a la menor provocación. Si eso no es un ejemplo clásico de hipocresía, ¿qué lo es? El principio de la Roma moderna parece ser: rechaza nuestra autoridad por completo y te respetaremos. Pero reconoce nuestra autoridad y si te resistes a nuestros errores, te aplastaremos. Esto es esquizofrénico, o más bien cismático, y totalmente indefendible. A pesar de que pululan por ahí muchos sacerdotes y youtubers exitosos con millones de seguidores, que justifican todo y que tapan todo. Tolerancia con la herejía, castigo con la tradición. La Iglesia, posterior al Concilio Vaticano II, no solo mima a las sectas no católicas, sino que también mima a los herejes internos y a los teólogos rebeldes. Nada es demasiado liberal o blasfemo para que la Iglesia conciliar lo tolere. ¿Niegan ustedes las doctrinas fundamentales? Pues no se preocupen, aún así encontrarán un cómodo banco en la gran tienda del Vaticano II. ¿Dudan ustedes públicamente de la existencia del infierno? ¿O acaso, si usted es sacerdote, predica que prácticamente todo el mundo se salvará? Pues, si no sabía, Roma le convertirá en un teólogo célebre. Y esto no es una exageración. Altos cargos eclesiásticos del establishment conciliar han coqueteado con el universalismo, que es la noción herética de que todas las almas se salvan y que el infierno está vacío. Y no han recibido ninguna censura. Un destacado cardenal de la era de Juan Pablo II,
que era el teólogo favorito de los neomodernistas, escribió un libro en el que sugería que podemos esperar que el infierno esté vacío. Incluso hay un video de un gran influencer, les llaman, judío, no recuerdo bien el nombre en este momento, Shafir. What's the Catholic view on who gets into heaven and who doesn't? I feel like I lead a pretty good life, a very religiously based life in which I try to keep not just the 10 commandments, but a solid 603 other commandments. So what's the Catholic view of me? Am I basically screwed here? No, the Catholic view, go back to the Second Vatican Council, says it very clearly. I mean, Christ is the privileged route to salvation. I mean, God so loved the world, he gave his only son that we might find eternal life. So that's the privileged route. However, Vatican II clearly teaches that someone outside the explicit Christian faith can be saved. Now, they're saved through the grace of Christ, indirectly received. So, I mean, the grace is coming from Christ, but it might be received according to your conscience. So if you're following your conscience sincerely, or in your case, you're following the commandments of the law sincerely, yeah, you can be saved. That when I follow my conscience, I'm following him, whether I know it explicitly or not. So even the atheist, Vatican II teaches, of goodwill, can be saved. Que lo consideran muchos, pero un erudito, cuando le preguntó él si por ser judío él estaba condenado, él dijo que no, que tranquilo, que si vive su fe plenamente, él está salvado. Hay el video, es público, no me estoy inventando nada. Y él fue elevado a un puesto de honor, no ha sido condenado. Hoy en día, obispos populares de la estructura del Novus Ordo especulan abiertamente con que nadie va al infierno, o que tal vez solo unos pocos de los peores pecadores acaban allí. Y seguramente serán tradicionalistas. El actual régimen del Vaticano, incluido el de León XIV, ve con buenos ojos estas teorías optimistas. No hay ahora anatemas ni advertencias. Estos hombres siguen gozando de buena reputación, como el que ven en pantalla. Incluso el propio Francisco insinuó en un infame documento de 2019 que la pluralidad de religiones es querida por Dios, equiparando esencialmente las religiones falsas a la voluntad de Dios. Sin embargo, contrasta esa permisividad con la forma en que tratan a los católicos que simplemente quieren la Santa Misa tradicional y la doctrina pura de siempre. Esos católicos son objeto de brutales represiones. Bajo el pontificado de Jorge Mario Bergoglio, la misa en latín fue restringida sin piedad con el documento Traditiones Custodes, castigando efectivamente a los sacerdotes y laicos que rezan la misa inmemorial. Los seminarios que fomentan la piedad tradicional o se adhieren a la teología anterior al Concilio Vaticano II son perseguidos o cerrados. Se ha exiliado a sacerdotes simplemente por sugerir que tal vez no deberíamos dar la comunión a los adúlteros activos o a los protestantes, es decir, por defender lo que ayer era la enseñanza católica. Los teólogos liberales pueden negar el infierno con impunidad, pero hay del sacerdote que cuestione públicamente a Amoris Laetitia o el Concilio Vaticano II, o que trate a su vez de dar la comunión de rodillas y en la lengua. Se verá obligado a retractarse o será expulsado. Y no son historias superfluas, son cosas que yo las vivo casi diariamente. Este escandaloso doble rasero demuestra que la Iglesia conciliar valora más la conformidad con su nuevo credo humanista, apóstata, que la fidelidad a la verdad de Cristo. Se puede negar cualquier dogma, incluso los definidos por Trento o el Vaticano I, y seguir estando en buena posición, siempre que se profese lealtad al programa del Vaticano II. Pero si se rechaza ese programa o se mantiene la tradición, se es considerado enemigo. La Roma modernista reserva sus condenas no para los herejes, sino para los ortodoxos, con O minúscula, es decir, los católicos fieles.
Como muchos han observado acertadamente, el único pecado real en la Iglesia del Vaticano II es creer y comportarse como siempre lo han hecho los católicos. Su hipocresía realmente no conoce límites. Dicho esto, y para terminar, ¿qué haremos? ¿En quién confiaremos? Pues toda la esperanza y confianza la debemos poner solo en Dios. Preguntémonos primeramente, o preguntémosle a Dios: Señor, ¿qué confianza tengo yo en esta vida? ¿O cuál es mi mayor contento de cuanto hay debajo del cielo, sino tú, Señor mi Dios, cuyas misericordias no tienen número? ¿O son acaso esos dioses que yo me he forjado? ¿En dónde me fue bien sin ti? ¿O cuándo me pudo ir mal estando tú presente? Mas ahora quiero ser pobre por ti, qué rico sin ti. Donde tú estás, Señor, allí es el cielo, y donde no, es infierno y muerte. A ti te deseo, Señor, y por esto es necesario dar gemidos y voces en seguimiento de nuestro Dios con una oración fervorosa. Debemos poner toda nuestra esperanza en la Sagrada Familia, en San Miguel Arcángel, en Santa Juana de Arco, en los santos de nuestra devoción. No podemos hoy confiar cabalmente en alguien que nos ayude con tiempo en las necesidades que se nos ofrecen, sino solo en Dios. Solo Dios debe ser mi esperanza, mi confianza, mi consolación, ya que solo Él es fiel en todas las cosas. Ya nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 11, todos buscan sus propios intereses. Nuestro Señor, en cambio, busca solamente nuestra salud y aprovechamiento, nuestra salvación, y todas las cosas que nos da o permite las convierte en bien. Aunque algunas veces nos deja en diversas tentaciones, adversidades, todo lo ordena para nuestro provecho, ya que Él suele de mil modos probar a sus escogidos, y hoy por hoy nos está probando. En ti, pues, Señor Dios, pongo hoy toda mi esperanza, porque eres mi refugio. En ti pongo toda mi tribulación, desorientación y angustia, porque todo lo que miro fuera de ti, lo veo flaco, frágil, demoníaco. Porque en este tiempo que me das, no me aprovecharán los muchos amigos ni familiares, ni saldrán a ayudarme los analistas, youtubers valientes, ni los consejeros expertos me darán respuesta provechosa, ni los libros de doctos me podrán consolar, ni ningún apego a dioses forjados en mi debilidad e inconstancia me ayudarán. Solo Dios a través de ellos, si son dóciles a sus enseñanzas, me podrán guiar. Porque todo lo que parece algo para ganar la paz y bienaventuranza es nada, si Dios está ausente, ni da en verdad bienaventuranza alguna. Solo Dios, pues Él es el fin de todos los bienes, alteza de la vida y abismo de palabras y consuelos. Hermanos militantes, debemos esperar en Dios sobre todo, y esto es gran consolación para nosotros que tratamos de ser sus siervos. No se dejen confundir, no caigan en esa desorientación diabólica que el mundo nos ofrece, no caigan en la tentación de querer saberlo todo. No lo resistirán. Voy a tratar que de ahora en adelante los programas, particularmente que tienen que ver con enderezando criterios, sean hacia nuestro último fin. Porque tampoco quiero hacerle publicidad gratuita al demonio, ni a sus minions,
ni tampoco quiero darle mi cabeza en un plato de plata. Tenemos que luchar esta lucha, pero con Dios. Sin Él, nada. Bien, si hay algunas preguntas, por favor, háganlas. Voy a tratar de leer las que ya están acá. Los que pueden participar en el Super Chat, encuentro que esto es medio interesante, ya que hay personas que pueden ayudarnos en esta misión. No es necesario que lo hagan con cientos de dólares. Simplemente si empiezan con 5, nos van a hacer un gran favor. En esta lucha no estamos solos y Dios actúa a través de muchos de ustedes por la caridad. Y saben ustedes que un acto de caridad borra un infinito número de pecados. Bien, muchas gracias por aquellos que puedan participar en el Super Chat. Bien, vamos a ver qué nos dicen. Saludos desde Chile a todas las personas que nos visitan en Brasil, desde Europa, España, Alemania, Italia. Ya dije acá en el Cono Sur, bueno, desde Lima, Ecuador, Colombia, Brasil, Chile, Argentina. Bien. Sí, Jairo nos dice que el obispo Fulton Sheen decía que el falso profeta saldrá de entre los obispos de la iglesia. Así es. Guatemala también. Saludos desde Guatemala y saludos desde donde nos escuchen. Bienvenidos. Qué pena, tuvimos un problema con el YouTube. Se cortaba y ahora dice que está excelente. Esperemos. Así es. Voy a buscarla. No tenía conocimiento. Hay un hermano, pienso que es un hermano que está con el nombre de Mateo, pero dice: Don Carlos, sería importante leer y analizar la segunda nota que ha publicado Monseñor Viganó el día de ayer sobre la FS, sobre la Fraternidad San Pío X. Es absurdo pedir autorización a los enemigos de Cristo dentro de la iglesia. Sí, totalmente de acuerdo. Voy a buscar ese documento. Si usted lo tiene, por favor, y está en Telegram, pásemelo. Me evita el poquito tedioso trabajo de buscarla, aunque no es difícil, pero si lo tiene, me puede colocar incluso aquí en este chat, si no, por favor, en Telegram. Gracias a la señorita Sara por su ayuda desde México. Dios le dé 100 por 1. Bien, ¿a qué email le podría escribir? Pues bien, el mail lo voy a poner en pantalla. Está en pantalla este momento, ¿no? Micael@protonmail.com. Muy bien, desde México, saludos. Gracias, Dios les bendiga igual. Bien, hay otra pregunta de la hermana Leticia. Los que tenemos el pasaporte que nos pidieron los biométricos, ¿será la marca? No. Lo que están haciendo con los biométricos, y eso lo vamos a intensificar cuando hablemos en el remanente, es el paso inicial o intermedio, mejor dicho, de todo este proceso de control. Miren, cuando yo estudiaba marketing, nosotros fuimos de los pioneros en generar esto de los puntos, lo que se llama rewards, de las tarjetas de crédito, de los VIP, de los incentivos, de los almacenes, etcétera. Pioneros porque fue Canadá. No porque lo haya hecho yo con algún grupo, no, sino porque en Canadá se hizo eso como un experimento pionero y lo estudiamos nosotros en el colegio, en el college. Y claro, el objetivo era el siguiente, o sea, y eso no ha cambiado, sino que se ha intensificado y lo están haciendo de la mejor manera. Era el saber, algunos lo llaman guerrilla marketing o marketing de guerrilleros. ¿Qué significa? Que ustedes con las tarjetitas que reciben vamos a decir, no sé si ustedes tienen, pero en algunos países, por ejemplo en Colombia, cuando ustedes van a un café, al café más popular, les dan una tarjetita o les dan un número o les dan una aplicación en el teléfono para que cada vez que ustedes van al café, pues sepan lo que compraron, qué pidieron y van acumulando, entre comillas, puntos, descuentos, beneficios, etcétera. Es el proceso, en resumen, de todo esto de las tarjetas de crédito, de las tarjetas de VIP,
de incentivos, etcétera. Es el saber exactamente lo que ustedes consumen. Entonces, con las tarjetas de crédito se logró eso, es decir, van ustedes a la bomba de gasolina, ponen con la tarjeta de crédito, luego saben dónde pusieron, a dónde van, con eso compran víveres, hacen todo con las tarjetas. Y además, claro, los vuelos, los viajes en el metro, etcétera, todo está de una manera sincronizado y lo tienen en una base de datos. Entonces, este proceso biométrico es ya el paso final para este control, ya que con esto, y ahora es la guerra de los datos, y con, ustedes saben, esa gran empresa Palantir, obviamente que está controlado todo este proceso a nivel mundial, saben quiénes somos, dónde vamos, qué nos gusta. Por eso no se sorprendan cuando en YouTube les llegue a ustedes mensajes de acuerdo a lo que estuvieron viendo o la tendencia que tienen, porque y además con la IA, con la Artificial Intelligence, saben cómo predecir lo que necesitan. Entonces hay personas que se admiran. No sé cómo sabían que necesitaba esto ya para mis hijos, o cómo yo necesitaba estos zapatos, etcétera. Todo lo saben. Entonces este proceso biométrico es únicamente parte de todo esto, y al final sabrán todo. Por eso habrá un momento que ya no podremos ni comprar ni vender. Bien, si no estamos con el sistema. Muy bien. Del Salvador también, primera vez aquí. Bienvenida, hermana, estamos en esto, en unión de oraciones. Dice, hoy en el canal de San MA, entrevista a Padey, me imagino, el conductor dijo que no ve que vaya a haber un cisma, porque no hay voces desde dentro de la iglesia que dejen ver ese cisma. ¿Es correcto decir que el cisma es ya? Pues sí, yo no sé quién es el conductor, quién fue el conductor, pero obviamente no está enterado. Estamos viviendo un cisma y no es necesario que lo declaren. El momento, saben ustedes que hubo esa ruptura desde el Concilio Vaticano II, estamos en un cisma de facto. Claro que nadie lo ha pronunciado, pero eso no significa que no haya. Así que, pues, no sé si a eso se refería. Tal vez lo que él trataba de decir es que ya estamos en ese cisma y que obviamente no se deja ver que eso sea declarado. Es que no lo van a declarar. Estamos en una guerra, ¿no? Tampoco piensen que nos van a decir que ya mañana en Estados Unidos va a atacar a Irán a las 7 de la mañana. No, pues es obvio, eso no lo van a hacer. Entonces, no sé cuál fue la dirección de que tomó el conductor, pero estamos en un cisma y lo que se puede dar son varias cosas. Es decir, a ver, de la forma que yo lo miro, por lo que he estudiado, por lo que conozco, puedo atreverme a vaticinar dos caminos. Uno, que con la inteligencia artificial que tienen ahora en el Vaticano, van a tratar de todas maneras de hacer similar cosa que lo que hicieron con la Fraternidad de Sacerdotes San Pedro, que es la que aceptó, porque ellos eran parte de la Fraternidad San Pío X de Monseñor Lefebvre, pero cuando Juan Pablo II, en un intento de quebrar esto, dijo que todos los que estén con Monseñor Lefebvre y quieran pertenecer a la iglesia, entre comillas, pueden hacerlo bajo el dicasterio de Ecclesia Dei, que podrán seguir con su misita, pero tendrán que aceptar las condiciones del concilio, mejor dicho, la iglesia, que era el concilio y todo, bueno, todos los errores. Entonces muchos de ellos se salieron, no mucho, pero un gran número, a acoger esta situación. Y ahí tienen ustedes no solo la Fraternidad San Pedro, no hay muchos otros en Brasil, en varios países. ¿Ya? Entonces puede suceder que traten de hacer lo mismo. No creo que la fraternidad como Fraternidad Sacerdotal San Pío X vaya a aceptar eso. Espero que no. Todo puede darse ahora, pero espero que no. Y la otra, obviamente, es declararles nuevamente que están fuera de la iglesia, cosa que no trascenderá porque esas acusaciones, como otras que son erróneas, lo han hecho siempre. Así que veamos. Oremos y veamos. Oramos para que ellos tengan la fortaleza de hacer lo que haríamos, señor Lefebvre, que también es una especulación porque no sabríamos, pero que sean fieles a Dios ante todo. No, la hermana Ceci nos dice, se dijo que algunos dicen que se salen de la iglesia porque había muchos errores y por ello se autodenominan remanente fiel.
Le pregunto, ¿cómo corregirlos para que entiendan que hay que permanecer en la iglesia? No, me imagino que habrá quienes se tomen ese título, por eso yo he hecho varias aclaraciones en el canal, que no tratamos de poner ningún título, que yo lo que invito a ustedes y a las personas que nos escuchen, humildemente les invito a lo que ya el Señor nos dice: sed santos como vuestro Padre Celestial es santo, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Esa perfección es la santidad. Y esa santidad obviamente nos va a llevar a ser parte del remanente, de aquel grupo, como lo dicen los padres de la iglesia y lo entienden, y como también lo entendió Benedicto XVI, que será ese pequeño remanente fiel que permanezca, valga la redundancia, fiel a las enseñanzas de la iglesia de siempre y no a las novedades de hoy. Entonces, no es que este grupo de personas, sacerdotes, laicos, religiosos, etcétera, que se mantengan dentro de lo que Dios ha dispuesto desde los apóstoles, estén fuera de la iglesia. No están. Son ellos que hasta ahora se mantienen dentro de la única iglesia. Los que se han salido realmente son los que acogieron el Concilio Vaticano II hasta el presente. Bueno, la pregunta del millón. Jairo pregunta: don Carlos, en sus investigaciones y conexiones, ¿usted tiene algún personaje sospechoso candidato a ese falso Mesías? No tiene que decir su nombre. Sí lo tengo. Y oro mucho por eso. Ya llegará el momento que, si Dios permite y que si tengo una clara visión, pues les confiaré y tendrá que ser en privado. Bien. María López no está tan lejos de lo que afirmo. Bien. La verdadera marca de la bestia está en Juan 6:6:6. El mismo número no está ahí por casualidad. El verso dice que los que andaban con Jesús dejaron de seguirlo. Sí, es parte de todo esto, ¿no? Así es. Don Carlos, usted habla claro y fluido. He aprendido mucho. Bien, gracias. Gracias a ustedes. Mantengámonos unidos en oración. Trato de... Miren, yo no puedo dar una charla sin antes haberla preparada. No tengo ese don. Hay muchas personas que hablan, vamos a decir, de corazón, de lo que conocen mucho. Yo no pretendo ser lo que no soy. Yo tengo que preparar, porque el Señor me ha permitido en estos más de 23 años de misión formarme, pero tengo una mente muy débil. Le pido al Señor que me dé la gracia de retener algo, pero para esto tengo que escribirlo, tengo que sentarme literalmente. Lo que sí Dios me ha dado es la gracia o el don, dirán ustedes, de saber dónde buscar. Por ejemplo, hoy que preparaba todo esto, sabía que tenía que irme al libro tal, al otro libro, y lo que ya no encuentro, pues lo trato de buscar en los medios, pero eso es como última instancia. El Señor me ha dado esa gracia de poder saber dónde está lo que estoy buscando. Bien, así que lo hago con toda honestidad, trato de ser fiel y le pido más que todo a la Santísima Virgen María que ella ponga las palabras en mi corazón para que así abra mi boca y no que no sea yo, y que siempre purifique mi intención. Puedo equivocarme, sí, y agradecería a alguien que cuando vea que me equivoque, me corrija, que me haría un gran beneficio. No tengan miedo, que no soy erudito en nada, experto en nada. Trato de vivir mi fe y de compartir eso con ustedes, ya que ha sido una gracia que Dios me ha dado al haber abandonado todo y dedicarme únicamente a la misión, rogándole a Dios que nos dé almas para Él. Bien, entonces, en Telegram pueden ustedes seguirnos. En Telegram está la misión Micael con CHA Arcángel, es decir, misión Michael Arcángel. Bueno, pronunciándolo literalmente, pero es misión Micael Arcángel. Es ahí donde estamos en el Telegram. Muy bien, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Nos hemos pasado 10 minutos de la hora. Que el Señor esté en medio de todos nosotros y ayudémonos con las oraciones. Que Dios nos bendiga. Hasta pronto y en unión de oraciones.